Gracias. Ay, nada, es que ahora está muy fuerte. Ahora se puede bajar un poquito. Creo que ahí está. O lo hago de plano hasta allá. ¿Ahí escuchan bien? Bueno, pues les agradezco que estén aquí con nosotros acompañándonos para escuchar al doctor Alberto Hernández Vaqueiro, a quien especialmente le agradezco que esté aquí. Es alguien muy ocupado, tiene múltiples actividades y todas ellas asociadas siempre y con mucho interés a la relación con los alumnos, con los estudiantes y también en un trabajo muy intenso que él realiza con organizaciones de la sociedad civil. Les decía que el doctor Hernández Vaqueiro nos va a hacer el favor de darnos una conferencia magistral sobre el estudio de las organizaciones civiles. Y bueno, esta conferencia magistral es en el marco de esta cuarta jornada de investigación docencia interdisciplinaria que tiene por objetivo en esta ocasión, porque cada una de las emisiones de las jornadas tienen una temática especial, y en este caso, pues la jornada tiene como objetivo difundir y poner al alcance de diversos sectores los resultados que hemos obtenido en el laboratorio de tecnología e investigación docencia interdisciplinaria. Entonces, como ustedes saben y lo he venido diciendo, en el laboratorio rompemos esquemas, hacemos experimentos, que afortunadamente muchos de ellos han salido muy bien y siempre con la intención de atender de manera práctica necesidades de la sociedad, pero también necesidades académicas, particularmente es de nuestro interés la formación de nuevos investigadores y por eso es que las jornadas como el laboratorio comparten el interés del doctor Alberto Hernández Vaqueiro en la formación y en el acompañamiento de estudiantes de diversos niveles, tanto de licenciatura como maestría, doctorado, e incluso hemos tenido la fortuna de tener con nosotros algunos investigadores en estancias postdoctorales. El laboratorio también tiene como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades tecnológicas en profesores y en investigadores que casualmente tienen también a su cargo la responsabilidad pues de transmitir esa formación tecnológica en los alumnos. Y sobre todo es de nuestro interés transmitir esas capacidades y esas habilidades para formar nuevos investigadores con perspectiva interdisciplinaria. Entonces, en el tenor de romper esquemas, yo no voy a presentar al doctor Hernández Vaqueiro, yo simplemente digo la apreciación que tengo de él y mi apreciación es de mucho respeto y mucho reconocimiento al trabajo académico que realiza el doctor Hernández Vaqueiro y le voy a pedir a él que él nos diga lo que él crea conveniente, pertinente y lo que él quiera decir acerca de su trayectoria. Muchas gracias, doctor. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Pati. Buenos días. Gracias por venir. Yo creo que la amabilidad y la hospitalidad de la doctora Pati Carrillo, pues casi que, no es que me sienta obligado, pero me sale muy espontáneamente, pues gracias por sus amables palabras. Brevemente sobre qué hago yo. Yo trabajo para el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Dentro de mi formación tuve un periodo de la UNAM, de alguna manera soy ex UNAM, no exactamente de la licenciatura, sino de la preparatoria, más bien del CCH Sur, en aquellos tiempos en que no tenía demasiado de haber sido fundado y entonces hacíamos muchas locuras, como no ir a clases, nos la pasábamos en la biblioteca y haciendo cosas bueno, eso todavía divertidas. lo hacen los alumnos. Sí, pero en aquel entonces eso era bien visto, ¿no? Se estimaba que, bueno, parte de romper el esquema de la educación que había venido haciendo la preparatoria, ¿no? La Escuela Nacional Preparatoria, pues muy respetable, pero se consideraba que era muy rígida, que había que hacer una educación más liberadora, fomentar las capacidades de investigación de los estudiantes, proporcionándoles los medios y no tanto diciéndoles qué hacer. En fin, esos corrían los felices años 70 y esa fue mi experiencia de la UNAM.
y bueno, la verdad es que lo pasé muy bien. Yo recuerdo con mucho cariño esa etapa, y cuando vengo a la UNAM, además de que he sido profesor de la UNAM en diferentes periodos, en la Facultad de Filosofía, entonces de alguna manera yo me siento en casa cuando vengo a la UNAM. Y después estudié filosofía y hice una tesis muy filosófica de cosas que le interesaban a 4 personas en el mundo, y no volví a trabajar en eso después de la tesis. Y ahora quiero decir, más o menos 20 años, una cosa así, empecé a trabajar en filosofía aplicada, si lo quieren ver de esa manera, especialmente con temas de ética, y en particular de ética empresarial. Y me encontré con el tema de responsabilidad social empresarial, que me parecía que era una cosa que podía tener algo que ver con la realidad y no solo con las buenas ideas. Y a partir de la responsabilidad social empresarial empecé a descubrir las alianzas con organizaciones civiles que tenían muchas empresas que trataban de trabajar con comunidades, y entonces pensé, oye, esto es más interesante que las empresas. Y así descubrí por el lado académico a las organizaciones civiles, y hace aproximadamente 15 años, quizá un poquito más, que prácticamente todo lo que hago de investigación tiene que ver con organizaciones civiles y con sociedad civil. Ha sido una conversión interesante porque, habiendo hecho una tesis que tenía que ver con ontología modal y de pronto trabajar con rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro, pues el brinco fue como interesante, pero ha tenido su costo, pero ha sido también muy divertido. Eso es lo que hago principalmente, y creo mucho en la investigación que tiene como primer criterio para realizarse el ocuparse de problemas sociales. No diría que de problemas reales, porque qué cosa es real es una cosa muy amplia y a veces discutible, sobre todo si estamos en un medio de filosofía, pero sí de problemas sociales, ¿no? Y eso creo que es un deber moral. Yo creo que en un contexto de recursos escasos, tomar la elección de a qué se dedica una investigación no puede hacerse de espaldas a esa realidad social. Entonces yo creo en eso, y explica también un poco los temas a los que me he dedicado, ¿no? Dentro del universo que son las organizaciones sociales, en particular me interesan más aquellas que trabajan en asuntos de derechos humanos, por ejemplo, en temas de sustentabilidad y en temas de equidad en términos de justicia social, por ejemplo, ¿no? Lo que les voy a platicar hoy, espero que, le decía ahora hace un instante a la doctora Carrillo, pues ya que me dan chance, pues voy a pensar en voz alta algunas reflexiones sobre este trabajo. Y este trabajo en particular tiene que ver con organizaciones sociales como resultado de lo que investigamos, pero originalmente el objetivo no era investigar organizaciones sociales, sino estudiar prácticas sociales. Brevemente, el antecedente de este trabajo, ahora el título completo es Estudio de las Organizaciones Civiles, el caso de la educación ciudadana. Este trabajo lo hicimos dentro del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, que es una iniciativa que tenemos ahí dentro del TEC de Monterrey. Lo hicimos en colaboración con el Instituto Federal Electoral. En el resto de esta charla me voy a referir al IFE como IFE y no como INE, porque terminamos la investigación justamente antes del cambio de personalidad jurídica y constitucional del IFE hacia INE. Pero entonces yo voy a hablar en términos del IFE. Es una colaboración con el IFE en términos de la Estrategia Nacional de Educación Ciudadana, que es un programa de trabajo 2010-2015 que se comprometió a realizar el Instituto Federal Electoral para conocer, fomentar y difundir la educación de los ciudadanos, la educación cívica o ciudadana en todo México. Entonces, una de las cosas que lógicamente implica un programa de ese tipo es tener alguna información sobre cuál es la situación de la educación, de la formación de ciudadanos en México. Entonces, ya eso ubica un primer asunto, ¿no? Que ahí podríamos tener un primer nivel de reflexiones o de intercambiar ideas de qué es lo que entendemos en México como formación de ciudadanos. Y hay, como se pueden imaginar, pues de versiones más o menos tradicionales que tienen que ver con las virtudes cívicas, amor a la patria, obediencia de la ley, más o menos ese modelo de civismo que quizás
escuchamos hablar de él, algunos sí lo vivimos todavía en la primaria, algunos quizás oyeron hablar de él, pero ya no les tocó la clase de civismo como se daba en aquel entonces, hasta posiciones sobre la ciudadanía un poco más modernas o más enfocadas a la transformación social. En particular, aquellas visiones de la ciudadanía que reivindican la ciudadanía como un conjunto de derechos y el acceso a la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía como ejercicio de derechos, derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales, por decirlo así en términos muy resumidos y quizás retomando un poco también el planteamiento que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular en América Latina, que ha insistido en que la calidad de la democracia y la calidad de la ciudadanía tiene que ver con esa posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer efectivo el uso de sus derechos, no solamente como libertades, sino como acceso a determinados bienes y servicios en términos tanto sociales como individuales. Entonces, en esa línea, la pregunta es, ¿qué hacemos los mexicanos para formar ciudadanos? La primera respuesta puede ser, bueno, vamos a averiguar qué es lo que se hace en las escuelas. Y si bien no son muy abundantes, sí hay investigaciones sobre lo que se hace en formación de ciudadanos a nivel escolar, desde lo que se hace en la preprimaria, desde el kinder, ahí empiezan, ¿no? Los primeros barruntos de formación ciudadana en los programas de la Secretaría de Educación Pública están allí. Y hay, al menos explícitamente en los programas de estudio, lugares dentro del mapa curricular para la formación de ciudadanos, que están presentes de modo explícito en la primaria, la secundaria, hasta el bachillerato, por ejemplo, el bachillerato de colegio de bachilleres o de los sistemas de bachillerato de la SEP. En los programas oficiales de estudio del bachillerato de la SEP hay espacios para la formación ética y de valores donde se incluyen explícitamente temas de ciudadanía. En el bachillerato de la UNAM también hay un espacio para eso, etcétera. Y hay algo de investigación también sobre lo que se hace en esfuerzos de formación de ciudadanos a nivel universitario. Entonces, eso es lo que no hicimos. Si dentro de la investigación dicen, bueno, eso ya lo está investigando, más o menos, siempre faltan cosas, pero más o menos hay algo de información sobre eso. Pero eso es todo. Es decir, solo la escuela tiene la obligación de formar ciudadanos. Y también hay investigaciones que demuestran que no basta con el esfuerzo escolar. De hecho, la capacidad de la escuela como agente socializador se ha visto, pues no sé si debilitado sea la mejor expresión, pero al menos sí ha sido completado, entra en competencia con otros agentes socializadores. Desde luego la familia, la iglesia, que también tiene una influencia cada vez menor en la vida pública y en la acción pública de los ciudadanos, pero los medios de comunicación, por ejemplo, de un modo muy importante, Internet, otras fuentes de transmisión de información. Entonces, lo que decidimos hacer fue hacer una primera aproximación para descubrir qué es lo que hace la sociedad para formar ciudadanos fuera de la escuela. Y en particular, qué esfuerzos de formación, digamos, formal, es decir, programas de formación de ciudadanos que se llevan a cabo fuera de la escuela. Desde luego que otras investigaciones interesantes podrían ser investigar lo que hacen los medios de comunicación e investigar otro tipo de prácticas que tienen como resultado la formación de ciudadanos. Por ejemplo, la participación en un movimiento social normalmente conlleva una adquisición de conocimientos de tipo político o de tipo de autoorganización, etcétera, que se pueden vincular con formación de ciudadanos. Pero el propósito de esta clase de actividades no es, en primer lugar, la formación de ciudadanos, sino conquistar algún objetivo social o alcanzar determinado satisfactor. Entonces, lo que pensamos fue, vamos a ver qué otras cosas hay, qué iniciativas hay para formar a ciudadanos. Explícitamente ese es su objetivo. A lo mejor no había ninguna, ¿no? Resulta que lo único que se hace para formar ciudadanos es la escuela. Pero afortunadamente no fue así. Nuestra sospecha de que hay otros esfuerzos, es decir, que la propia sociedad civil también hace cosas para formar nuevos ciudadanos, se vio recompensada a la hora del trabajo en el campo con que encontramos ejemplos. Sí hay esfuerzos de la propia sociedad para formar nuevos ciudadanos. Entonces, lo que
les voy a contar ahora son algunas de las experiencias, de los conocimientos que adquirimos al tratar de responder esa pregunta. ¿Cuáles son las iniciativas que tienen los ciudadanos para formar otros ciudadanos? ¿Y qué características tienen esas iniciativas? Esto porque esa es precisamente la pregunta que se hizo el IFE. O sea, ¿qué otras cosas se hacen como esfuerzos de formación de ciudadanos, además de lo que hacen los partidos políticos, además de lo que hacen los propios institutos electorales en los estados y el Instituto Federal, y aparte de lo que, bueno, eso no se lo preguntó el IFE, no, querían saber qué hacían las escuelas, pero el propio IFE ya tenía otras investigaciones dedicadas a qué era lo que se hacía en las escuelas. Entonces nosotros nos centramos en esto. Ese es el propósito del estudio. Entonces lo que les voy a mostrar es un poco cómo fue el proceso de hacer esta investigación, un poco les puede dar idea de uno que otro acierto y uno que otro error que se comete cuando uno trata de averiguar algo un poco más claro y explícito acerca de la realidad social. Bueno, y una cosa que les decía es, ¿qué pasa aquí con las organizaciones? Este era el propósito original del estudio, averiguar cuáles son las prácticas de formación de nuevos ciudadanos fuera de la escuela, fuera de los partidos políticos, fuera de lo que hacen los propios institutos públicos. Y lo que apareció fue que quien principalmente lo hace son las organizaciones sociales formales, que esa es una primera cosa, ¿no? Uno puede sospechar que pues, alguna iniciativa habrá, no muchas, y que la formación de ciudadanos es una tarea que implica cierta sofisticación. Es decir, a diferencia de una reunión de vecinos en un condominio que se juntan para mejorar su alumbrado o su alcantarillado o su vigilancia, que en principio sí requiere ciertas capacidades de autoorganización del grupo. Pero el nivel de complejidad que conlleva la formación de nuevos ciudadanos implica un nivel más alto de información, de formación de la gente que está socializando o formando a otros y de organización, o sea, de logística. Entonces, eso es una tarea interesante. Una de las consecuencias es que el formar ciudadanos no es una tarea obvia, necesita la creación de ciertas capacidades, además de cierto ámbito. Bien, entonces allí aparecieron las organizaciones civiles. Enseguida les voy a contar con un poco más de números, más específico, para que se vea un poco más el tamaño de, entre comillas, descubrimiento. Un poco, no entro en todos los detalles de la metodología, sino les cuento quizás lo más interesante, al mismo tiempo que puede ser una debilidad de esta investigación. ¿Cómo hicimos el trabajo de campo? La colaboración del IFE consistió principalmente en que el IFE tiene una organización territorial de acuerdo con los 300 distritos uninominales. Todo el país, todo el territorio mexicano está dividido en los 300 unidades territoriales o distritos de los que salen los diputados uninominales. Y en cada una de esas unidades de territorio hay un personaje, un colaborador del INE o del IFE, que es el vocal de capacitación electoral, cuyo trabajo es colaborar en temas de capacitación en los periodos de elecciones, pero durante todo el tiempo que no hay elecciones, esos señores, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacen es incentivar, promover o llevar a cabo programas de formación de ciudadanía. Eso les lleva de un modo natural a conocer a quienes trabajan en el mismo ámbito o a hacer colaboraciones con esa clase de organizaciones. Entonces, la estrategia para descubrir cuáles son las prácticas de formación de nuevos ciudadanos fue tratar de recoger ese conocimiento que tienen los vocales de las organizaciones que en su territorio hacen esa clase de trabajo. Esa fue la estrategia. Como resultado, pues nos encontramos que una vez definidos los criterios de qué es una práctica de formación de ciudadanos, decimos los documentos con las definiciones, qué indicadores deberían recoger, etcétera, conseguimos recoger un poco más de 700 diferentes prácticas que se llevan a cabo para formar ciudadanos en todo el territorio nacional. Eso me parece hubiera sido muy difícil de encontrar de otra manera. Si hubiéramos tenido un equipo de encuestadores profesionales que fueran por México buscando prácticas, bueno, todavía a estas alturas estaríamos buscando, ¿no?
Entonces, esto fue una manera muy interesante porque sacamos un conocimiento experto de cada uno de los encuestadores en su propio territorio y le pedimos que nos diera los datos de las prácticas que a su juicio eran las mejores prácticas que se llevaban a cabo en su propio territorio, en su propio distrito. Eso es digamos, metodológicamente lo más interesante y tiene sus puntos débiles, que enseguida pues, les platicaré un poquito más acerca de eso. Ya muy operativamente, lo que teníamos que obtener con esto es información que le permita al Estado, principalmente al IFE, establecer bases para una colaboración más eficaz en distintas iniciativas de formación de ciudadanos. En particular, los institutos electorales, entre otros, porque también hay otras entidades públicas, cuyo objetivo es la formación de mejores ciudadanos. No discuto el asunto de por qué necesitamos buenos ciudadanos en México, porque yo creo que eso cae por su propio peso. Entonces, esa es una tarea que hay que llevar a cabo. Cuando produjéramos esta información, la idea es que también hiciéramos información tal que permita a las organizaciones identificar sus propias debilidades y sugerirles caminos para tener un desarrollo más eficaz de su propio cometido. Es decir, es muy común que las organizaciones civiles, sobre todo cuando están distribuidas en el territorio y son relativamente escasas, como en esta ocasión, no tienen muchas oportunidades de conocer mejores prácticas de otras. Es decir, imagínense que ustedes se dedican a la formación de ciudadanos, en, digamos, prisiones femeniles. No sé si alguna vez habían pensado que eso podía existir. Una organización que forme ciudadanos específicamente en población recluida, en prisión de mujeres. Eso existe. Hay una organización que hace eso en el estado de Baja California. ¿De dónde sacan intercambio de experiencias con otras organizaciones que hagan formación de ciudadanos para mejorar su práctica? Sumamente difícil. Entonces, parte del objetivo también era como hacer ver a otras organizaciones otros posibles caminos de cosas que se hacen en su propia tarea. Bueno, ya les comenté como lo que yo considero más interesante y discutible del aspecto metodológico, y luego ya el cuestionario propiamente para meternos a la encuesta está distribuido en 6 partes. Aquí ya ven que falta 5, esto fue un error de dedo, ¿no? Cuando estaba haciendo la conversión para el iPad perdí un renglón y no me di cuenta hasta esta mañana. Entonces, recogemos obviamente los datos generales. Lo que nos interesa es no tanto conocer la organización, por eso les decía que no era el primer objetivo, lo que nos interesaba es conocer la práctica. Con la idea, dentro del diseño de la investigación, era encontrar mejores prácticas que luego se puedan reproducir y que sirvan tanto a organizaciones ya existentes como a nuevas iniciativas, incluso iniciativas que sean promovidas desde entidades públicas, pero que adopten una práctica que ya ha demostrado su eficacia. Las características de la práctica tienen que ver con, por ejemplo, la manera como se administra la práctica, no solo el aspecto pedagógico, sino también el aspecto logístico. Las alianzas para realizar la práctica se refiere a si colaboran con otras entidades para poder llevar a cabo la práctica. Una muy común, muy natural, es colaborar con escuelas. No necesariamente, aunque también puede ocurrir, haciendo alguna clase de actividad de formación ciudadana con los estudiantes de la escuela, sino, por ejemplo, encontramos algún ejemplo que a mí me parece muy interesante, de trabajar en la formación ciudadana de los maestros. Entonces, la organización no trabaja con los alumnos directamente, sí las hay, sino esta otra que a mí me parecía más interesante, trabaja en las habilidades, los conocimientos, etcétera, para los maestros que van a dar la clase de civismo o que van a dar la clase de ciudadanía. Eso ocurre en el estado de Nuevo León con una organización en particular. El otro aspecto es los resultados. O sea, una vez que ocurre la práctica, ¿qué resultados tiene? ¿Qué se puede observar como modificación o como transformación después de que ocurre la práctica? Ese es el que faltaba. Y desarrollo de la práctica tiene que ver después de que se realiza la práctica y que obtienen los resultados, si eso permite que haya modificación en las actuaciones de los actores. Por ejemplo, un resultado muy común que se asocia con este desarrollo de la práctica es la formación de organizaciones de los formandos, ¿no? De los estudiantes, de aquellos que participaron en la práctica. Entonces, ahora en los números van a ver eso un poquito más claro. Entonces, pues voy a pasar ahora ya con estos antecedentes más o menos teóricos a contarles qué es lo que encontramos ya muy empíricamente, porque eso empieza a hacer un perfil
de cómo son esas prácticas, qué tienen en común esas prácticas de formación de ciudadanos no escolarizada. Estos datos están construidos sobre un primer inventario de 710 prácticas que conseguimos registrar una vez que se eliminan todos los registros que no sirven porque están incompletos o porque son incoherentes, cosas que siempre pasan cuando se recoge información. Nos quedan más o menos 710. Esto es meramente para su ilustración. La distribución geográfica de las prácticas no tiene nada de particular, en realidad corresponde casi totalmente con una distribución demográfica. Es decir, el Estado o la entidad federativa que tiene más prácticas registradas es el Estado de México, pero tiene que ver con su población. El siguiente que tiene más es el Distrito Federal, el siguiente que tiene más es Veracruz. O sea, es la coincidencia con la distribución demográfica es casi completa. Y esta es una de las desventajas de la metodología que utilizamos. Como pedíamos a cada vocal de formación cívica que nos diera al menos 3 prácticas que se desarrollaran en su distrito, lo que ocurre es que eso sí altera un poquito el registro, porque cuando llega a 3, aunque hubiera más, ya no las registra porque ya cumplió. Y si había muy poquitas y nomás tiene una, pues le busca, aunque no sean muy buenas, y encuentra las 3 para cumplir. Entonces, eso hace que no podamos decir a partir de esta información en qué estado se lleva a cabo más actividades de formación, porque está un poquito alterado por esta metodología. Entonces, esta es la parte de desventaja, digamos. Esto, en cambio, sí ya es otra cosa que empieza a ser más interesante, porque son cosas que no sabíamos. ¿Cuáles son los temas, digamos, sustantivos de lo que se tratan las prácticas de formación ciudadana? Los temas que se abordan. Y como pueden ver, y que era previsible, el tema derechos humanos, es decir, hacer que los participantes conozcan cuáles son los derechos humanos, los derechos básicos protegidos por la ley mexicana o por tratados internacionales, etcétera. Eso es el tipo de contenidos más comunes en una práctica de formación ciudadana, lo cual suena sensato, suena razonable, suena además moderno, ¿no? Es decir, no tanto hablar de civismo, buena educación, como un tipo antiguo, sino hacer a la población consciente de cuáles son sus derechos. Y claro, ahí hay pues hay diferentes modos de abordarlo, diferentes estrategias didácticas, etcétera, pero casi el 20% de todas las prácticas, su contenido principal es derechos humanos. El segundo, que es muy, no sorprendente, pero aunque teníamos una sospecha, fue muy interesante verlo, ya corroborado en la información que conseguimos levantar, es que el tema equidad de género es un contenido muy común de las prácticas de formación de ciudadanos. Es decir, esto tiene que ver con 2 cosas que enseguida van a salir. Primero, hay un número significativamente alto de mujeres que participan en las prácticas de formación ciudadana. Es decir, el tema de que la formación de ciudadanos está dirigido de un modo muy importante con el criterio de que se dirija a mujeres. Y por lo tanto, el tema de equidad de género, que desde luego involucra a todos, ¿no? Afecta a todos, pero que allí el tema de cómo formar a las mujeres en el conocimiento de lo que es la equidad y por lo tanto convertirlos en agentes de cambio, pues es un tema importante. Entonces, eso fue otra cosa que descubrimos que es, creo yo, alentadora. Y el siguiente, pues el tema de acceso a la justicia. No me voy a detener en todos, para eso está la tablita, pero los 3 temas más frecuentes. Y en un país como México, donde tenemos un sistema judicial, un sistema de administración de justicia notoriamente ineficiente, pues es lógico que también el asunto de que eso sea contenido de formación de ciudadanos, pues hace lógica, hace sentido. Y algunas cosas, sin embargo, pueden ser sorprendentes. Ya cuando uno ve lo que menos, por ejemplo, para irse en el otro extremo, el tema de derechos de los consumidores en México está muy poco desarrollado. O sea, no es algo en lo que pensamos en términos de derechos, ¿no? O de obligaciones de los proveedores o de las empresas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esa es una primera tabla que podría dar lugar a varias reflexiones y creo que podría ser útil. Desde preguntarse si se están dedicando suficientes esfuerzos a determinados temas, ¿no? Sobre todo de aquellos que están menos representados. En términos de la distribución geográfica, también es
casi coincidente con la población, o sea, la mayor parte de la población mexicana ya vive en entidades que se califican como urbanas, mientras que rural ya es un menor porcentaje, y eso casi coincide con la distribución, o sea, encontramos que la mayor parte de las prácticas tienen lugar en localidades que clasificamos como urbanas. Sin embargo, una cosa que no era al principio, sospechábamos que algo así podría ocurrir, pero ya comprobado fue muy interesante que las 3/4 partes de todas las prácticas que se llevan a cabo, el actor que las lleva a cabo es una organización sin fines de lucro formalmente establecida. Eso a mí me parece más interesante en comparación con otras cosas que he hecho y sobre todo con otras cosas que han encontrado los colegas. Una buena parte de la acción social que llevan a cabo los ciudadanos no se realiza en el marco de organizaciones formales, sino organizaciones espontáneas de colonos, de vecinos, de vendedores, de lo que sea, pero que no tienen una personalidad jurídica propia, no tienen una constitución legal como una entidad moral jurídicamente reconocida para llevar a cabo sus actividades. Y es interesante porque en este caso particular es al revés. Quien lleva a cabo tareas de formación de ciudadanos normalmente, o en el 75% de los casos aproximadamente, lo hará dentro del esquema de una organización formal. Y eso creo que tiene que ver con esa relación que hemos visto muchos colegas y que yo he encontrado muchas veces, de que hay una cierta relación directa entre el tipo de actividad que se lleva a cabo y la personalidad o la complejidad organizacional del actor que las lleva a cabo. Otra cosa interesante, y se relaciona con este asunto de hace un momento de la equidad de género, es el público al que se dirigen las prácticas de formación de ciudadanos. Y como pueden ver, el grupo mayor es el de las mujeres. Casi el 25% de las actividades, de las prácticas de formación, están dirigidas a la formación de mujeres. Que es muy interesante porque tratándose de formación de ciudadanos, uno podría pensar que yo, dentro de mis prejuicios o como quieran ustedes explicarlo, habría pensado en dirigirme primero a poblaciones juveniles, si se trata de formación de ciudadanos, lo cual efectivamente ocurre en segundo lugar. El segundo grupo al que más se dirigen las prácticas es a la formación de jóvenes. Y ahí está, diría yo, lo más tradicional de la formación de ciudadanos. Grupo, por ejemplo, dedicado a la formación de ciudadanos en general, grupos tipo Boy Scouts, ¿no? De ese tipo de grupos hay varios que hacen un trabajo admirable con una visión, si quieren ustedes, tradicional, en la línea de formar para la vida, buenos padres de familia, buenos esposos, buenos novios, pero también buenos ciudadanos, y lo hacen de forma explícita. Y tienen actividades con plan de trabajo, materiales de apoyo, objetivos, o sea, está formalizado eso dentro de una organización que tiene personalidad legal y cuyo objetivo es ese. Cuando ustedes leen la misión o el objetivo de esta clase de organizaciones, insisto, perfil Boy Scouts, es formación de buenas personas, buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. A lo mejor nosotros ya no estamos tan relacionados con este tipo de organizaciones, pero son un actor real que tiene una influencia y tiene un peso por ahí en el mundo. Bueno, pero ese es el segundo grupo. El más numeroso es las actividades dirigidas a mujeres que ya no se dan dentro del seno de este tipo de organizaciones. Y el tercer grupo son personas de escasos recursos, que también hace lógica. Una vez que uno se lo encuentra, el cerebro inmediatamente se dispara a tratar de encontrar explicaciones por qué las prácticas se dirigen a personas de escasos recursos. Y uno podría pensar que se debe a que ese perfil de personas quizás ve más frecuentemente vulnerados una serie de derechos, tanto derechos del orden político o de libertades, pero sobre todo de acceso a derechos sociales, ¿no? a determinados satisfactores sociales. Y entonces ese es el tercer grupo al que se dirigen, en términos de porcentaje, las prácticas de formación de ciudadanos. Y eso también fue una cosa como muy interesante. Lo demás se distribuye más o menos en los otros tipos de poblaciones. Este puede ser de más interés quizás para quienes están más en el ámbito de la educación propiamente dicho. Clasificamos 4 tipos principales ¿no son 5? No, sí son 5. 5 tipos principales de actividades
en los que toma cuerpo la práctica de formación de ciudadanos. El más frecuente es el taller. Por el taller se entiende algo en lo que de alguna manera hay una combinación entre la transmisión de cierta información, pudiéramos llamarlo una cierta teoría, y el desarrollo de ciertas habilidades prácticas, ¿no? Donde los participantes van a hacer algo, van a aprender a hacer algo. Esa es la figura más común. Le siguen pues el curso, podríamos verlo así más en plan teórico, ¿no? Curso sobre cuáles son las obligaciones y los derechos del cabildo en un municipio, por ejemplo, que es también muy interesante. Encontramos algunos casos así muy, muy interesantes en el estado de Veracruz. La práctica vivencial, el panel de discusión y la conferencia. La conferencia sería el más fácil de todos, ¿no? Porque normalmente no implica una relación de largo plazo con el público, tampoco una logística demasiado complicada y por consiguiente tampoco un costo muy alto. Entonces hay algunas organizaciones muy pequeñas que recurren a esta estrategia y es interesante porque es una adaptación de algunos esfuerzos que a mí me parece heroico lo que hacen algunas organizaciones, que hablamos en términos de organizaciones porque están constituidas legalmente y formalmente y cumplen con todo, pero cuando uno ve con qué cuentan en términos de recursos humanos, a veces se encuentra con que hay 2 personas o 3. Lo que anima a esa organización son el esfuerzo individual de 2 o 3 personas que no sabría bien decir de dónde les salió la convicción de que hay que transformar al mundo formando buenos ciudadanos y dedican una parte de su vida a eso y viven de otra cosa, ¿no? Entonces, esa clase de historias, ¿no? Como historias de vida que uno también se encuentra y que son, creo yo, muy interesantes. Entonces, el tipo de práctica también tiene que ver con esas características de la organización que lo lleva a cabo. ¿En dónde están los mayores efectos de las prácticas educativas? Bueno, sobre todo encontramos que el principal resultado que encontramos, hasta el 30%, o sea, cerca de 1/3 de los casos, el resultado que tiene la práctica es la autoorganización, la formación de grupos, de asociaciones o de redes por parte de los participantes. Eso es lo que más ocurre. La segunda cosa que ocurre es que a lo mejor el taller está específicamente dirigido a formar ciertas capacidades en un grupo para obtener o para alcanzar algún bien o servicio, sobre todo gestionado frente a las autoridades, frente al Estado. Esa es la segunda clase de cosas que ocurren. A mí me parece que es muy interesante que sería como lo más lógico, sea el segundo lugar, mientras que el primer lugar es desarrollar la capacidad de autoorganización de los ciudadanos. Por allí hay teorías que seguramente han encontrado que un déficit de ciudadanía muy identificable es el déficit de autoorganización. Cuando se desarrolla la capacidad de autoorganizarse, eso en principio puede servir para una y otra ocasiones diferentes, y es más o menos común encontrar la historia de un grupo que surge inicialmente para un objetivo, pongamos el caso, obtener acceso a cierto servicio público, pero una vez que hay una buena experiencia, esa misma organización perdura para gestionar otro tipo de necesidades del grupo. Entonces, esta es una cosa interesante. Influir en determinada política pública, que sería también una cosa deseable en términos de ejercicio de ciudadanía en un régimen democrático, es algo que ocurre, pero aparece allí, creo que es algo todavía incipiente. Esta también es como más el interés de quien esté mucho en la parte didáctica, qué tan actualizados están los instructores en estas distintas prácticas. Lo que encontramos es un poco más del 70% tienen formación, capacitación explícita dentro del año anterior, dentro de los 2 años anteriores. Entonces, eso habla de una cierta preocupación en este tipo de actividad de estar actualizado en el tema, ¿no? Y ya que se trata de un asunto que tiene que ver con el muy cambiante marco legal, bueno, pues es lógico también que el poder seguir adelante con esto implica una tarea de actualización más o menos permanente. Esto tiene que ver con una percepción de los propios participantes en las prácticas, el diseño, la participación de los estudiantes y los materiales que elaboran son buenos, malos, regulares, ¿no? Entonces, esto puede ser un poco engañoso, desde luego, porque no hicimos el trabajo de revisar cada uno de los materiales, ir al sitio a ver si sí sabía, sino qué es lo que ellos piensan. Y arriba del 70%, pues consideran que lo están haciendo muy bien, con las limitaciones que puede tener cualquier tipo de pregunta de percepción, pero algo dice en términos de las capacidades de las organizaciones. Esto también es una descripción un poco más de la práctica misma.
si en el plan de trabajo se incluye la distribución de tiempos para tareas, para salón en clase, etcétera, si se explican a detalle las actividades que hay que llevar a cabo, si de entrada se tiene un programa de trabajo con objetivos, distribución de tiempo, que funciones, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos cumplen con esto. Como ven, en la mayoría de los casos, desde el 79 hasta el 85%, según la inclusión de tiempos, explicación de actividades, etcétera, las organizaciones consideran que tienen eso. Tienen todos esos elementos, o sea, no están improvisando. De alguna manera hay un nivel de profesionalización de la actividad que llevan a cabo. Entonces, todo eso va abonando a que la tarea de formación de ciudadanos implica un cierto nivel de profesionalización en términos de, digamos, capacidades de quienes participan, pero también de complejidad de la organización que le lleva a cabo. Si evalúan o no a los instructores y a los estudiantes. Y esta es una correlación que puede ser interesante. Según el tipo de actividad que se lleva a cabo, es la clase de financiamientos externos a la organización que pueden recibir. Entonces, el más interesante es este tipo de práctica que se llama panel de discusión. Es algo así como invitar a las personas no a recibir una instrucción, sino a vertir su experiencia en un grupo que discute. Esa se financia al 100% con recursos de la propia organización. Claro, uno puede pensar que es también la más barata, ¿no? Invito a un grupo de personas interesadas en determinado tema o con experiencia en un tema y discutimos juntos y sacamos una conclusión. Eso no requiere muchos recursos. A lo mejor un lugar y las galletas y el café y más o menos. Se parece a lo que hacemos en mi centro, ¿no? Nada más. Y en cambio, otro tipo de tareas más complejas, como el taller, que recordarán, vimos que es la práctica más generalizada, que implica un aspecto de instrucción teórica y un aspecto de formación práctica, etcétera, tiene una financiación mucho más variadita, desde contribuciones de partidos políticos, de otras fundaciones o de empresas privadas, de los propios ciudadanos, de organismos públicos, etcétera. Entonces, es interesante ver cómo el tipo de actividad también implica una complejidad distinta, incluso en la financiación, y es más o menos cosas similares se podrían comentar de los otros tipos de actividades. De esta primera descripción de todo el conjunto de las prácticas, pues se pueden obtener algunas cosas, observaciones generales que ya hemos venido comentando. No voy a repetir esto de la síntesis, pero lo siguiente que hicimos fue, como en la idea de esta perspectiva, de esta investigación, era encontrar cuáles son las mejores prácticas y qué podemos aprender de esas mejores prácticas, pues hicimos una selección de mejores prácticas recurriendo al desarrollo de un índice. Un índice es algo así como una calificación, es decir, a cada práctica, de acuerdo con una serie de criterios, le asignamos una calificación del 1 al 10. De donde una calificación baja implica una práctica menos buena, de acuerdo a los indicadores, y una calificación más alta significa una mejor práctica. Los tres grupos de criterios principales son estos que están numerados allí: la metodología y los contenidos de la práctica, los resultados que obtiene la práctica juzgados por los propios informantes, y la gestión, es decir, la parte administrativa, la parte operativa, no la parte didáctica de la práctica. Y de acuerdo con estos tres obtenemos una calificación para todas las prácticas. De eso resultó que un grupo que tiene una calificación superior a 8, un grupo de 173 prácticas que son nuestras mejores prácticas. Y entonces cambia un poquito algunas cosas. No la distribución demográfica, que sigue siendo prácticamente la misma, si nada más son menos, pero en proporción los estados están representados casi de la misma forma. Pero lo que pasó cuando seleccionamos a las mejores prácticas es que en lugar de ser el 70% de esas prácticas realizadas por organizaciones formales, subió a casi 90%. Entonces, mientras mejor es la práctica, el agente que la lleva a cabo es un agente formal, que eso también viene a ser consistente con lo que habíamos encontrado, que me parece que eso es muy interesante en términos, por ejemplo, de hacia dónde debería dirigirse una política de colaboración entre el Estado y las organizaciones de ciudadanos que realizan formación ciudadana. O sea, hay que apostarle a las organizaciones, no a las iniciativas espontáneas, ni tampoco, y esto
tendría que mostrar estos resultados también del estudio, a tratar de inventar grupos de ciudadanos que hagan formación. Lo que hay que hacer, me parece, es encontrar a los agentes ya organizados que están trabajando en el campo y trabajar en proporcionarles los medios para poder realizar su trabajo. No quise usar la expresión fortalecerlos o darles más capacidades, porque hay una cierta tendencia en algunos agentes públicos que cuando uno habla de fortalecerlos, inmediatamente quieren meterlos a capacitación, ¿no? Y creo que no va por ahí, al menos en muchos casos, y este en particular creo que no va por ahí el asunto. Cuando vimos qué antigüedad tiene el agente que realiza la práctica, ya cuando nos concentramos en las mejores prácticas, pueden ver del lado izquierdo, la gráfica del lado izquierdo, que la mitad son realizadas por agentes que tienen más de 5 años trabajando. Sí, puede ocurrir que una organización relativamente nueva, de 1 año de haber empezado a trabajar, esté teniendo muy buenos resultados. Puede ocurrir, pero eso solo es alrededor del 10% de los casos. Entonces, otra vez, avala en términos de que esta tarea es una tarea de conocimiento, ¿no? de crecimiento en conocimiento por parte de la organización. Entonces, al ser una tarea relativamente sofisticada, la formación de nuevos ciudadanos implica una parte teórica y una parte práctica, etcétera, el tiempo es un factor clave en este tipo de actividad. Bueno, más o menos estoy sintiéndome un poquito presionado por el tiempo para acabar con oportunidad de conversar alguna cosa, de platicar juntos, entonces discúlpenme si me voy un poquito más rápido. En términos de los contenidos de las mejores prácticas, no cambia demasiado, quizás se acentúan algunas cosas. Aparece con más relevancia el tema de derechos culturales, que era un poquito menos cuando tomamos el conjunto completo, pero los principales son más o menos igual. Los derechos sociales siguen siendo importantes, los derechos políticos, esta fue una cosa muy curiosa, tanto en el conjunto completo como en las mejores prácticas, el tema que menos se trabaja en formación de ciudadanos son derechos políticos. Que eso fue curioso, porque cuando, al menos, no sé si es que yo ya estoy demasiado deformado por, no sé si profesionalmente o cómo llamarlo, pero cuando escucho las campañas publicitarias de las entidades públicas, parece que ser ciudadano solo es ejercer derechos políticos, nada más. Y claramente no es el tema de los agentes sociales que forman ciudadanos. El tema son derechos humanos, derechos sociales, equidad de género. No el asunto de los derechos políticos. O sea, la ciudadanía organizada entiende por ciudadanía y por formación de ciudadanos otra cosa distinta de lo que entienden los agentes políticos. A ver, de esta, lo interesante, ¿qué es? Pues quizás que los paneles de discusión prácticamente desaparecen y pasamos a cosas más sofisticadas, pero creo que esta es demasiado detalle. La antigüedad de la práctica, los talleres se concentran en las agrupaciones que han desarrollado la práctica entre 1 y 5 años, que también abonan, o sea, mientras el taller es el tipo de tarea más común, pero también de las más complejas. Y las organizaciones muy, muy jóvenes no hacen tanto esa actividad. En cuanto a los participantes, se acuerdan que casi el 25% en el conjunto eran mujeres. Cuando se pasa al grupo de las mejores prácticas, sube aún más, pasa al 27%. Las otras son los mismos grupos, nada más cambian un poquito los porcentajes. Personas de escasos recursos son el 15% de las prácticas dirigidas a ellas, y para adolescentes es el segundo grupo más importante. A ver, esto sí, se acentúa, o sea, los resultados son muy similares, es prácticamente la misma gráfica de cuando teníamos todo el conjunto, solo que los resultados en valores absolutos son todavía mejores. Si antes andábamos alrededor del 80% de satisfacción, digamos, con la metodología, la planeación de actividades y la distribución de tiempos, aquí pasamos al 90% en lugar del 80%, pero es prácticamente la misma gráfica. Y esta es quizás ya de las últimas que me gustaría comentar. Una de las cosas que nos interesaba averiguar en las prácticas es su potencial de ser replicadas o reproducidas, más bien, por otras organizaciones.
y dividimos la pregunta en 3 factores, en términos de su financiación, en términos del lugar en que se llevará a cabo y en términos de la dificultad de reproducir los materiales. Esos son 3 indicadores de qué tan fácil es reproducir la práctica. Y como ven, en términos de los materiales dicen, no hay problema, es muy fácil, nosotros se los compartimos a quien nos lo pida, ¿no? 81% dicen, no es difícil, sería más bien muy fácil. En términos de poder realizarlo en otro lugar distinto de la localidad donde se lleva a cabo, que esto era una pregunta que a nosotros nos parecía lógico preguntarla, bueno, porque si usted está trabajando con pescadores, pues seguramente en la montaña pues no va a ser igual, ¿no? Es relativamente fácil, ¿no? Pero cuando pasamos al tema financiación, allí, si sumamos los que dicen es regular o muy difícil, se vuelve mayoría. ¿Sí? El principal problema para reproducir la práctica claramente tiene que ver con los recursos no didácticos, no de capacidades de las personas, sino recursos materiales. Tener un lugar, tener dinero para reproducir los materiales didácticos, para pagar a los instructores, etc. El principal problema es disponer de recursos económicos para poder reproducir las prácticas en otros lugares. Entonces, a mí me llama la atención, porque hay dinero para esas cosas. El Congreso tiene dinero para formación de ciudadanos, los partidos políticos por ley tienen dinero para formación de ciudadanos, los institutos estatales tienen dinero para formación de ciudadanos. ¿Y en qué se gasta? ¿En andar pagando investigaciones? No es cierto, eso está muy bien. Es decir, las organizaciones llevan a cabo un trabajo importante con muy poco dinero, ¿no? Eso en general lo sabemos de las organizaciones sin fines de lucro. En general de las organizaciones civiles sabemos que hay un entorno de escasez de recursos. Pero en este particular, con un tema que a mí me parece que es crítico en el largo plazo para una democracia, con la cantidad de dinero que gastamos en financiar partidos y en pagar campañas electorales, no hay dinero para la formación de ciudadanos. Entonces, creo que hay pie, ¿no?, para empezar una reflexión y una crítica sobre si la democracia se va a consolidar en México. Es lógico pensar que necesitamos otra clase de ciudadanos, además de otra clase de partidos, etcétera. Pero no hay una estrategia de apoyo efectivo a la formación de ciudadanos en alianza con las organizaciones de los ciudadanos. Creo que por ahí va también una reflexión que puede ser interesante. En cuanto a los resultados de las mejores prácticas, también es parecido. Principalmente se refleja en la formación de nuevos grupos y asociaciones de ciudadanos, en conseguir un objetivo particular de acceso a bienes o servicios, pero el que sería interesante es que en términos de que incide o que afecta o influye en la formación de una política pública, crece un poquito, aunque sigue siendo el tercer lugar, ¿no? Digamos, todavía no estamos en el nivel en que la formación ciudadana se refleje más o menos pronto o directamente en influir en las políticas públicas. La percepción de quienes realizan las prácticas, sin embargo, si dicen, casi todos dijeron que un primer efecto de la práctica es que los participantes pueden ejercer sus derechos, ¿no?, que es una cosa previsible. De los factores comunes en este grupo de mejores prácticas, lo que encontramos es que en cuanto a la metodología, todas estas prácticas cuentan con materiales, esquemas de evaluación, instructores capacitados, y que eso se puede compartir. En cuanto a los resultados, que influye directamente en la autoorganización de los ciudadanos, y en términos de la operación, que otra vez esto se enfatiza, otra vez aparece este resultado: la mayor parte de las prácticas las llevan a cabo organizaciones formalmente constituidas, no grupos espontáneos ni grupos nuevos, etc. Y hasta ahí más o menos de los resultados que me parecen más llamativos. Hay muchas otras cosas que, desde luego, a partir de las críticas se puede tratar de elaborar mejor estos resultados. Debo decir que esta es una versión parcial. Hay otra parte de la investigación que tiene que ver con un trabajo más narrativo, que es, después de que teníamos las 173 mejores prácticas, hicimos un barrido para tratar de recoger las mejores historias y hacer algo así como una narrativa de casos. No exactamente un caso exhaustivo, pero sí por lo menos documentar un poco más la historia de cada una de estas prácticas y organizaciones, y de ahí seleccionamos 20, algunas son muy divertidas, pero eso es otra exposición diferente. Pero es un trabajo en proceso. La ponencia que
me hizo favor de aceptar la doctora Carrillo. Recoge más o menos hasta donde vamos ahora, pero quedan muchas cosas por pensar y por elaborar, que yo espero que terminemos de hacerlo pronto para poder compartirlo con ustedes. Y muchas gracias por escuchar. Quedan unos minutos para conversar algo si ustedes quieren. Muchas gracias, Alberto. Alberto, pues esta ya está, pero todo eso que está pendiente que has hecho y quieras colaborarnos y aportarnos, estamos abiertos. Ya sabes que tu trabajo siempre es muy reconocido por el laboratorio y nos encantaría que nos compartas más de tu trabajo. Yo quisiera hacer algunos comentarios, sobre todo retomando los objetivos del laboratorio y que, bueno, como les decía al principio, pues uno de los objetivos de este seminario es no solamente dar a conocer lo que hemos hecho hasta ahora y con qué fundamentos lo hemos hecho y con qué objetivos lo hemos hecho. En ese sentido, me gustaría conversar algunas cuestiones sobre lo que ha planteado Alberto y también en esa conversación o comentarios que yo pudiera hacer, también le pediría a Alberto si pudiera hacer alguna réplica acerca de su trabajo y también vinculado con estos comentarios. Por una parte, le agradezco mucho que nos dé luz sobre algunos espacios en los que tal vez el laboratorio pudiera dirigir sus acciones y también de manera más puntual formular acciones concretas y prácticas, ¿no? Y creo que uno de ellos es algo que hemos promovido y que intentamos promover, que es acompañar y apoyar a las organizaciones y, como él bien dice, no solamente a través de solicitándoles que vengan a cursos o a jornadas académicas como esta, sino en otro tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, le agradezco muchísimo a Alberto porque nos ayuda a visualizar y a vislumbrar esas nuevas acciones. Los objetivos en torno a algunos de los fundamentos en los cuales nos basamos para lo que realizamos en el laboratorio están muy asociados con tres aspectos básicos. Uno de ellos es una concepción que nosotros estamos proponiendo y que se me antoja, buscamos esa reformulación no solo de un concepto o de un término, sino de una concepción de lo que ahora Alberto ha llamado prácticas o actividades o acciones de lo que hacen las organizaciones que él bien decía están conformadas y tienen incluso una figura jurídica. Me referiré a ese concepto, pero también tiene que ver con una clasificación que hemos hecho para poder distinguir y comprender las actividades que hacen las organizaciones y un poco también en la mira de poder explicarnos por qué algunas tienen ciertas prácticas, como menciona Alberto, con mayor énfasis. En este caso, el ejemplo que nos plantea Alberto es esto. Hay mayor actividad en torno a la capacitación y más bien a la formación de ciudadanos en organizaciones que tienen una figura jurídica. Entonces, ahí me referiré primero al concepto que nosotros estamos proponiendo, y el concepto es acción social efectiva. Acción social efectiva es un concepto que se diferencia de la concepción de acción social. Entendemos en el laboratorio acción social como aquella acción o como aquella manifestación de una capacidad de accionar que tiene cualquier individuo y que esta acción social no solamente está dirigida a alguna actividad de asistencialismo o de beneficencia. Cualquier manifestación de un conocimiento que tiene un individuo, nosotros entendemos que es una acción social, de tal manera que una acción social puede ser incluso hasta comer, ¿no? Por eso pretendemos diferenciar. Hay algunas ocasiones en que la acción social se entiende como esto, dar algo a alguien y tratar de resolverle o de atenderle alguna necesidad de manera inmediata y además de alguna forma visible. Pero entendemos acción social efectiva aquella actividad
que tiene por objeto y resultado a corto, mediano o largo plazo una transformación de la sociedad. En ese sentido, una de las preguntas o posibles reflexiones que le pediría a Alberto nos hiciera es si en algún momento esto que tú le llamas práctica que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, podríamos entenderlo como una forma de acción social efectiva, que en algún momento pudiera transformar a la sociedad. Por otra parte, creo que nos ayudas mucho con tu exposición, Alberto, a enfatizar los otros dos conceptos que hemos incorporado como fundamento a nuestra labor en el laboratorio. Y esos otros dos conceptos que no son de nuestra autoría, pero que sí hemos reformulado para fundamentar nuestro trabajo, es por una parte el desarrollo organizacional y asociativo. Creo que con lo que tú has planteado nos ayudas a retomar y refinar nuestra propuesta y sobre todo creo que nos ayudas a fortalecer esta fundamentación que nosotros hemos adoptado. Porque nosotros planteamos en el laboratorio que el desarrollo organizacional y asociativo es fundamental para que una organización pueda entonces realizar acción social efectiva que transforme a la sociedad. Y por eso es que creemos que la propia acción social efectiva que desarrolle la propia organización para fortalecerse o para mejorar sus capacidades, pues va a abonar a ese desarrollo organizacional asociativo que se requiere para que esas organizaciones puedan luego hacer acciones sociales efectivas para transformar a la sociedad. Casos o factores en los cuales podemos observar el grado de desarrollo organizacional y asociativo, pues es lo que tú mencionabas, ¿no? El financiamiento. Eso es algo muy evidente y tangible. No lo mencionaste, pero estoy segura que también contemplas otro tipo de recursos que fortalecerán a la organización en cuanto a su desarrollo organizacional y asociativo y por ende a su capacidad, que tienen que ver con conocimientos, con un capital social, con un patrimonio cultural y asociativo, con un nivel de cohesión y asociatividad que refleje los intereses y los compromisos de la organización como tal, más allá de los individuos que la conforman. Y por otra parte también la comunicación como un recurso de interacción, y no solamente hacia adentro de las organizaciones, como parte de su propio desarrollo organizacional y asociativo, sino a la comunicación como un recurso de interacción entre organizaciones, porque es una forma en la que pueden transferirse conocimientos, más allá de recetas de cómo resolver los problemas, conocimientos que ayuden a las otras organizaciones a poder construir soluciones a problemas sociales y a la atención de necesidades sociales. Y por otra parte, el otro concepto es también en la medida en que estas prácticas, como les nombras, que podríamos, no sé si de acuerdo a la reflexión que tú nos plantees, si pudiéramos considerar que esta acción social efectiva para la formación ciudadana, podemos ver la importancia que tiene en la transformación social en tanto se logren institucionalizar esas acciones necesarias, esas acciones sociales efectivas necesarias, justo para que las instituciones, estamos hablando por supuesto de gobierno, brinden el apoyo y el fomento a las actividades que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil y todo tipo de organización de la sociedad. Entonces, es por eso que ese otro concepto de innovación democrática institucional nos es fundamental en el laboratorio. Creemos que no puede haber y no podemos observar la efectividad de lo que están haciendo los diversos tipos de organización de la sociedad civil si no planteamos sus resultados o su incidencia tanto en su propio desarrollo organizacional y asociativo como en la incidencia en una innovación democrática institucional. Esa sería una primera reflexión que le pediría a Alberto
Y también le pediría una reflexión en torno a cómo podríamos observar más allá de las prácticas mejor calificadas, porque además esa calificación en muchas ocasiones, no es el caso de Alberto, pero en muchas ocasiones esa calificación la construye el investigador. Y la construye el investigador a partir de observar a las organizaciones, no la construye las organizaciones. Y en muchas ocasiones no la construyen las organizaciones porque no dirigimos como parte de ese trabajo de acompañamiento, de desarrollo de capacidades, de habilitación, no las dirigimos hacia una mirada de que ellos mismos construyan criterios con los cuales se les pueda asignar primero un valor a su acción social efectiva para después pasar a una calificación o a una evaluación de cuál es mejor o menor práctica. Entonces, en ese sentido, la reflexión que le pediría a Alberto es, si pudiéramos pensar en una, más allá de una práctica mejor calificada o las mejores prácticas, en cómo observar el grado de efectividad de la acción social efectiva que pudieran realizar las organizaciones. Otra reflexión, y espero no abusar de Alberto, es pensar también en que generar, en este mismo tenor de cómo observar la efectividad de la acción social efectiva, efectivamente nosotros pensamos que la capacidad de autoorganización y de gestionar satisfactores de necesidades del grupo, pues ya es una forma de acción social efectiva. Pero ¿cómo transferir o cómo lograr que esa capacidad de autoorganización no sea el único resultado, no sea la única forma de observar la efectividad de esa acción social efectiva? Finalmente me referiré a una clasificación que le propongo a Alberto si es que le fuese útil, porque la estamos proponiendo además para aquellos interesados en el estudio de este tipo de organizaciones, y que es una clasificación que hemos planteado con la intención de entender justamente por qué diferentes tipos de organización de la sociedad civil actúan o tienen cierto tipo de actividades más que otras. En primer lugar, me estoy refiriendo a tipos de organización de la sociedad civil para no referirme a organizaciones de la sociedad civil y que pudiera acotarse exclusivamente a las tres figuras jurídicas que conforman ese sector reconocido incluso formal y legalmente en México, sino hay otros tipos de organización de la sociedad civil, como decía Alberto, no son aquellas que necesariamente tienen una figura jurídica. Entonces, los dos criterios con los cuales las hemos clasificado son organizaciones formales y organizaciones institucionalizadas, no institucionales. Organizaciones formales y organizaciones institucionalizadas. Nos referimos nosotros a organizaciones formales, aquellas que tienen una clara estructura organizativa y una clara definición de funciones. Esto es entonces que a eso entendemos como una organización formal. Pero una organización formal tiene, creemos, un mayor abanico de posibilidades de acción porque no está acotada a lo que una figura jurídica en algunos momentos le genera una restricción de actividades, de tal manera que una organización formal con estas mismas características tiene una estructura definida y tiene funciones definidas y claras, puede pasar al otro grupo que es el grupo de una organización institucionalizada, y entendemos entonces que una organización formal puede convertirse en una organización formal y además institucionalizada cuando logra tener una figura jurídica, que no necesariamente tendría que ser la figura jurídica que le da una organización social, una organización de la sociedad civil, sino cualquier otro tipo de figura jurídica que puede darle otra nominación legal y jurídica en este país. No podremos hablar de una fundación, de una sociedad anónima, etcétera. Entonces, hacemos estas distinciones para efecto de poder entender
el por qué las organizaciones que tienen una figura jurídica tienen como una mayor forma de actuación y tienen más incidencia en ciertas formas de acción social efectiva que otras. Y también una pregunta que ahí sí, por favor, una disculpa a todos, ya saben que mi abuelita decía que la ignorancia es atrevida, y aquí voy a hacer clara mi ignorancia y una disculpa a todos, sobre todo a Alberto, que es a quien le voy a hacer la pregunta. Tengo la impresión que en México consideramos como ciudadano a toda aquella persona que tiene 18 años y es sujeta de ejercer sus derechos ciudadanos, de tal manera que pensar en formar nuevos ciudadanos me causa cierta inquietud. Les repito, es tal vez ignorancia de mi parte, a lo mejor no con tener mi IFE, y eso quiere decir que ya tengo 18 años, ya soy ciudadana. Tal vez soy ignorante, Alberto, y debo desarrollar ciertas características para poder entonces decir que soy ciudadana. Entonces, espero no haber extendido mucho todas mis preguntas y reflexiones, pero te lo agradecería mucho porque nos sería muy benéfico para el objetivo de la jornada, que es justamente refinar y profundizar y también un poco autoevaluarnos, a ver si lo que estamos haciendo va por buen camino. Okay. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por pensar. Sí. Si me permites, le pedimos a Alberto que haga reflexión a lo que estoy planteando y luego abrimos la sesión, ¿sí? A manera de ejercer mi papel como comentarista de la mesa. Bueno, le agradezco mucho. Me interesa que podamos conversar un poco. Entonces, no tanto por presionarme, sino porque no creo que tenga la capacidad de contestar todas las preguntas. Anoté 5, pero sé que hay más. Como se merecen. Necesitaría otra sesión para contestarlas como se merecen, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo en estas circunstancias concretas. Primero, en relación con la acción social efectiva, es un concepto que han propuesto desde el laboratorio que yo creo que es muy interesante. He tenido la oportunidad, el privilegio de colaborar con la doctora Patti en alguna investigación donde utilizamos esa terminología y ese marco de referencia. Y puedo decir una cosa un poco vergonzosa, ¿sí? Y no nos salió muy bien. La verdad es que no nos salió muy bien. O sea, la idea original era que hoy hablara sobre esa colaboración de un proyecto que yo tenía sobre otro perfil de organizaciones completamente distinta, y entonces yo lo tenía a la mitad, y entonces hice contacto con Patti y dije, ¿por qué no hacemos esto en un marco más amplio, de manera que podamos utilizar esta metodología después en otros campos donde ya vamos a tener avanzado tanto la plataforma tecnológica como el marco? Está fregón, vamos a hacerlo. Y no nos salió. Bueno, también lo siento, es bueno pero que digas no que nos no salió. nos salió por algunas razones ajenas a nosotros. Sí, pasaron muchas cosas, pero lo que quiero reconocer es que hay una dificultad de pronto para el trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Teniendo los mismos intereses y muchas veces el objeto de estudio casi el mismo, desde cosas administrativas que están dadas por lo que permiten las escuelas o los centros de investigación para los cuales trabajamos, hasta dificultades que no son secundarias del orden de cómo articular conceptualmente una investigación que comienza con unas perspectivas y luego se incorpora. No es fácil. Entonces, intenté preparar algo para esta sesión ilustrando una aplicación de la acción social efectiva y no nos salió. No pude, esto no necesita mucho más trabajo, y entonces recurrí a una segunda cosa que tiene muchas similitudes, en efecto. Adrede escogí este ejemplo porque me parece que hay una serie de temas que le ha preocupado al laboratorio y que están presentes en este ejemplo. Y tiene que ver con que es el tipo de organización que pretende una transformación de la sociedad. No es meramente el satisfacer una necesidad de supervivencia, o sea, no es la beneficencia, es otra cosa, y tiene que ver nada menos que con trabajar en términos de la calidad de la democracia. Y eso es una cosa que puede sonar intangible, pero que se muestra completamente real a la hora que uno ve con qué grupos de población y qué efectos tienen ese trabajo. Entonces, yo creo que el concepto acción social efectiva es fecundo, pero tiene sus complejidades, y a la hora de articularlo
con lo que nos permite el trabajo en campo, que el trabajo con las organizaciones tiene sus dificultades. Sí creo que se puede establecer una hipótesis general, ahora no la puedo enunciar debidamente, entre la clase de acción que se realiza y el desarrollo de la organización, el desarrollo organizacional. Creo que eso sale de este ejemplo y también de otros ejemplos que hemos tenido la oportunidad de conocer. Ahí está como esa coincidencia. Aparte, y es una nota de pie de página muy rápida, yo suelo defender a las organizaciones que hacen asistencia. El asistencialismo me parece necesario y me parece muy bueno. Creo que no debe reducirse la acción de los ciudadanos y muchísimo menos la acción del Estado a asistencialismo. Pero a veces si no se hace asistencialismo la gente se muere. A mí todavía me preocupa que la gente se muera, ¿no? Aunque no me salga bien la teoría, hay que evitar que se muera. Bueno, ese es el final de esa cosa. En el contexto de políticas públicas democráticas, creo que sí tenemos mucho que trabajar y mucho que contribuir desde la academia para que la participación en políticas públicas democráticas sea una cosa efectiva y no lo que solemos hacer, ¿no? La participación no es levantar la manita, es trabajar en el diseño de la política pública, en la terciarización cuando ella es conveniente y en la evaluación también cuando eso es conveniente. Entonces creo que por ahí hay muchas coincidencias, aunque tenemos que trabajar en cómo ajustamos diferentes marcos de referencia. Lo que yo llamo prácticas en este trabajo es una unidad de estudio, una unidad de análisis más modesta que la acción social efectiva, y está tomado del planteamiento de PNUD. Ellos definen, así a grandes rasgos, la práctica como un tipo de actividad que está formalmente documentada, que puede mostrar resultados empíricos, que se realiza por más de cierto periodo de tiempo, creo que definen que 3 años, que se puede comunicar, y alrededor de esa unidad de análisis fue que construimos la investigación. Insisto, por eso desde el principio el primer objetivo no era el estudio de las organizaciones que llevan a cabo la práctica, sino la práctica. Y fue muy divertido, fue muy interesante que al estudiar la práctica salieron las organizaciones. Así agarrando el animal al revés, también nos salió esta relación entre la organización y la actividad que lleva a cabo. Creo que eso es más o menos el primer grupo de preguntas. El segundo, en cuanto a la construcción del indicador, la manera como construimos este indicador implica que nosotros no juzgamos. En el cuestionario que utilizamos en la herramienta hay 3 grupos de indicadores, no todas las preguntas están incluidas, pero hay 3 grupos de indicadores. Un indicador de metodología y contenidos de la práctica, en donde el informante define si tiene una serie de cosas. Tienen manuales, tienen materiales didácticos, tienen programas, etc. Un indicador de resultados de la práctica, donde se le pregunta si ocurrió después de la práctica que los participantes participaron en política pública, formaron su propia organización y pudieron tener acceso a derechos, etc. Entonces vamos preguntando cosas objetivas, no meramente percepción. Y claro, nos pueden mentir o no, pero asumimos que siempre tenemos que asumir que la gente no nos va a mentir. Y el tercer indicador es un indicador de gestión de la práctica. ¿Tiene usted un plan, etcétera? Entonces les íbamos preguntando cosas. Y según lo que ellos contestaban, se genera automáticamente la calificación. Entonces, lo único que hicimos a la hora de definir cuáles eran las mejores prácticas fue sacar el resultado, ¿no? Pero ellos fueron los que realizaron la calificación. Entonces, en términos del indicador de buenas prácticas de formación ciudadana, creo que en la medida que lo permite un instrumento de autopercepción o de autocalificación, en ese sentido no es tan arbitrario desde el punto de vista de nosotros como investigadores. Donde sí ya fue más difícil, no tanto, aunque sí en parte por un criterio, fue en la selección de los casos narrados, porque ahí la principal dificultad fue muy logística. Había algunos casos que no teníamos toda la información para hacer una narración coherente y tampoco los recursos para ir a Baja California a terminar de recoger la información. Entonces ahí tuvimos que eliminar algunos de las narrativas que quizás hubieran sido muy divertidos por falta de información. Resultados. Desde luego que sería interesante ver otros resultados más allá solo de la autoorganización, pero la verdad es que por las limitaciones de este estudio que tenía que acabarse en un tiempo, ya no teníamos oportunidad de dar más seguimiento. Lo único que llegamos es que hay un porcentaje que va incluso a la adquisición o el acceso a un determinado bien o servicio o demanda concreto, que a veces es lo que origina la iniciativa.
Otro en que se consigue influir en política pública, pero hasta ahí llegamos. No, en este planteamiento es difícil saber qué más pasa después de que la gente se organiza, ¿no? Ese es como un límite que sí tengo que recoger. En cuanto a la sugerencia, que a mí me parece muy interesante de distinguir entre organizaciones formales y organizaciones institucionalizadas, me parece que teóricamente está interesante, pero la veo difícil en términos empíricos. Es decir, la organización formal, además que tiene una personalidad jurídica, etcétera, y que podemos seguir llamándola una organización de la sociedad civil, yo no la veo. Es decir, en términos de la población total, pensando en las aproximadamente 30.000 organizaciones o entidades económicas que el INEGI reconoce como instituciones sin fines de lucro, la diferencia que hay entre los dos grupos me parece que va a ser mínima, o sea, es lo mismo. Organización formal y organización institucionalizada, en términos empíricos, son prácticamente la misma cosa. La figura, por ejemplo, legal alternativa, que pudiera ser cualquier forma de asociación mercantil, que sería la alternativa, que tenga como finalidad la promoción de un valor social, me parece que vamos a encontrar un puñado de ellas que en términos agregados no van a ser relevantes. O sea, sí existen, sí las hay, ¿no? Mantequillas La Gloria, sí. O sea, La Gloria es una empresa cuya utilidad al 100% se dedica a una fundación sin fines de lucro. ¿Cuántas de esas hay? Me sobran los dedos de los pies y las manos. Entonces no va a ser relevante en términos del conjunto. Eso es una respuesta bote pronto. Me parece interesante teóricamente y quizás funcionaría en otros contextos, en contextos de millones de organizaciones, ¿no? A lo mejor en otros países. En México no creo que sea muy útil y me parece que complica las cosas, pero esa es una reacción de bote pronto. En términos de la última pregunta, lo de ciudadanía, los 18 años, y eso está bien, esa es una dimensión de ciudadanía que es la ciudadanía legal, pero en el estudio no nos concentramos en la ciudadanía legal, sino en el ejercicio efectivo de derechos. Y esos derechos tienen vigencia desde que una persona tiene personalidad jurídica, prácticamente desde su nacimiento. No me voy a meter en la bronca si desde antes de nacer, porque siempre es algo mal allí. Entonces, eso lo dejo ahí. Pero en términos del ejercicio de derechos, la ciudadanía tiene varias dimensiones. Entonces, se habla de una ciudadanía social en términos de la capacidad de ejercer los derechos sociales, económicos y culturales, así es como lo explica la ONU. Una ciudadanía política en términos de ejercer propiamente las libertades políticas o las libertades civiles, asociación, expresión, asociación política, participación en elecciones, acceso a cargos de elección popular, etcétera. Y una ciudadanía social, ¿cuál ya dije? Ciudadanía legal, ciudadanía política y ciudadanía social, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos en términos del ejercicio de todos esos distintos derechos. Así que no tenemos tanto problema con eso. En términos que formar nuevos ciudadanos no es criarlos en un invernadero, sino ver si los individuos efectivamente pueden ejercer las distintas dimensiones de su ciudadanía, y así nos sale, y hacemos una congruencia con una corriente más o menos dominante en términos de los programas de Naciones Unidas para la calidad de la democracia en todo el mundo, ¿no? Entonces tiene esa ventaja, podemos interactuar con eso. Más o menos eso es lo que podía decir así Muchísimas rápidamente. Gracias, Alberto. Todo lo que nos has dicho es de mucho valor para nosotros porque retroalimenta justamente, y ese era el objetivo de pedirte la colaboración y del seminario en su conjunto. Así es que mil gracias. Retomamos todas las reflexiones que nos has dado para reformular y refinar nuestro camino y nuestra fundamentación en el laboratorio. Y ahora sí, le pediría a los asistentes si tienen alguna pregunta o comentario para el doctor Alberto. Adelante. Sí, la pregunta tiene que ver justamente con el hecho de que se observa a estas organizaciones, se las estudia de alguna manera con un constructo en el que se les pregunta, y eso me inquieta de nueva cuenta, y por otro lado ese constructo es generado por el investigador, es decir, quien está de alguna manera creando lo que se va a reportar es el investigador mismo. ¿Sí me estoy explicando? Y me pregunto si en esa construcción que hace
el mismo investigador teórico, que es teórica de esta construcción, podría haber lugar para decir, por ejemplo, la efectividad que se mida no por lo que nos dicen, ¿sí?, sino por lo que realmente logran en función de los objetivos. En particular, para la parte que tuve oportunidad de exponer, estoy creando justamente un indicador, y ese fue el granito de arena por el que Hanna me incluyó en la parte del estándar, es plantear que los objetivos que propone la misma organización sean observables, no solo por la organización misma, no solo por lo que ella nos dice, sino que además sean observables por el investigador y por otros que puedan abonar o cuestionar inclusive la teoría con la que se está acercando el investigador. Entonces, creo que ese podría ser un elemento interesante para medir la efectividad, la eficacia, ¿verdad?, le llamo yo, de una organización. ¿Qué reflexión tendría? Es decir, esta construcción en donde solo les preguntamos y les preguntamos que se califiquen y que se califiquen prácticas y que da resultados, por ejemplo, como que los recursos son relevantes y no aparecen las personas de una manera tan importante. Eso a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Bien, bueno, hay varias cosas. Bueno, lo primero, le agradezco muchísimo que tenga el interés de regalarme una pregunta. Lo aprecio mucho realmente. La metodología o la intención de hacer una metodología de, digamos, coautoría de una investigación con el agente social o con las personas con las que se está trabajando es muy atractiva, y que yo sepa lo están haciendo mucho en Brasil. Hay un colega que participa mucho en las reuniones de la Asociación Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector, Armindo dos Santos, que está en Río, me parece, en Río de Janeiro, y con la referencia con Armindo dos Santos pueden encontrar tanto reflexión metodológica sobre ese trabajo con las organizaciones, en donde ellos insisten mucho en el grupo que él encabeza. No hacen investigación sobre las organizaciones, sino hacen investigación con las organizaciones. Y desde el diseño de las investigaciones hacen ya un trabajo de diálogo y construcción conjunta, lo cual es muy interesante porque él tiene un presupuesto no limitado por su financiador. Y esta es la segunda parte de mi respuesta. A veces uno queda atrapado. En este caso, el IFE quería unas cosas muy concretas y nos dan, claro, cierta libertad en el diseño, etcétera, pero cada uno de los pasos lo aprueba explícitamente la entidad de la Dirección General de Educación Cívica y bla, 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 bla. Y entonces hay un proceso de negociación de, bueno, a mí me gustaría preguntar esto, bueno, sí, pero a mí nosotros nos interesa esto otro, entonces, y ahí hay una especie de, pues llegamos a una solución de compromiso. Esa es la realidad, no es un defecto. A veces eso también ayuda a dar respuestas a un, entre comillas, demandante de la investigación o de la información que tiene un interés real y por eso está poniendo también recursos. Eso fue un poco la historia aquí, ¿no? De lo que se trataba era de generar información a nivel de mejores prácticas, definidas así como lo hice antes, y que el IFE pudiese utilizar en sus propios programas de qué es lo que sigue en su trabajo de formación de ciudadanos. Nosotros intentamos darle un espacio a la organización para que hiciera su propia definición de cuáles eran sus objetivos y dijera si los había alcanzado o no, en qué medida, en algo parecido a una escala Likert, y por lo tanto había espacio para niveles de satisfacción distintos. Pero sí reconozco que no hicimos un trabajo de definición conjunta con el agente social de qué era lo que íbamos a investigar. Insisto, creo que es muy interesante hacer ese tipo de trabajo y que hay dificultades, unas muy prácticas que tienen que ver pues, a veces con el financiador de la investigación o limitaciones institucionales, y la otra dificultad es que suele tomar tiempo. El trabajar con personas no expertas en definición de métodos pues implica que el experto tiene que tomarse las cosas con calmita y trabajar conjuntamente, y bueno, todo eso requiere tiempo, ¿no? Pero sin duda es un paso más interesante si lo que uno busca es generar resultados de investigación que sean útiles más allá de la academia. Y ese es un precio que a veces también se paga. La satisfacción de que quizás lo que estás produciendo no es exactamente el producto perfecto en términos académicos, pero es el producto que necesita tu socio de investigación, ¿no? Y creo que esos son incluso
llamados a la ética profesional del investigador, tiene que ver con el compromiso y con aquellas cosas en las que uno cree, ¿no? Para qué sirve el trabajo que uno hace. Entonces, le agradezco mucho que me dé oportunidad de compartir esa reflexión. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Vaqueiro? Sí. No, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una duda en función como de la acción efectiva por parte de las organizaciones sociales. Yo trabajo en una asociación civil para niños con cáncer y lo que estamos tratando de hacer es como un desarrollo institucional a través de nuestra profesionalización, pero desde este concepto de acción social efectiva nosotros, así como yo lo entendí, igual esté mal, no podríamos ubicar no sé cómo podríamos nosotros identificar esta acción social efectiva, porque si bien nuestra misión dentro del acta constitutiva es de dotar de tratamientos médicos a pacientes infantiles con cáncer, también estamos llevando actividades complementarias como talleres, investigaciones, desde una visión a largo plazo, o sea, sí la construcción de ciudadanos, pero a través de una acción directa primaria que sería el tratamiento médico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ubicar esta acción social efectiva, tendríamos que, para que fuera lo más objetivo posible, tendría que ser desde un agente externo que califique como, no sé, Fundación Merced o Filantrofilia, construir nosotros indicadores para ubicar los resultados o el impacto a largo plazo. En realidad es duda. ¿Quién quieres que te conteste? ¿La doctora Carrillo? Porque es sobre Los dos. Bueno, pues no te voy a contestar la parte de acción social efectiva porque la experta en el concepto es la doctora Carrillo. Mi impresión es que la razón por la que han empezado a surgir en México algunas entidades que califican, certifican, atestiguan o como quieran llamarle a las organizaciones, ha sido una estrategia de allegarse recursos, sobre todo económicos. Y de fondo no necesariamente están trabajando en la transformación interna de la organización, y concretamente el caso de una de las que mencionaste. Entonces, me parece que es un intento de hacer mercadotecnia, pues difundiendo o utilizando conceptos más o menos pegajosos, más o menos con cierto sex appeal, pero que el riesgo de que eso no implique ninguna transformación de la organización es muy alto. Por consiguiente, pues creo que es irrelevante. O sea, si se consiguen a alguien que les ponga una palomita, bien, háganlo. Si eso les permite tener más recursos, lléguenle. Pero hay que ser conscientes de que eso no ha mejorado su trabajo. Lo siguen haciendo tan bien como lo han venido haciendo o tan mal como lo han venido haciendo. Para eso hay que trabajar en otro nivel y en un diagnóstico más en serio de cuáles son las capacidades que necesitan realmente para lo que quieren hacer. Mi experiencia es que las organizaciones que tienen cierto tiempo trabajando no tienen una necesidad muy grande de capacitación técnica. Muchas veces lo que necesitan son mejoras en la dirección. Tiene mucho más que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad en términos de alianzas, por ejemplo. O sea, ¿quiénes son sus principales socios? Tanto en términos de sus usuarios como de sus patrocinadores. En otra organización que se llama Construyendo Asociaciones Civiles Transparentes, Confío Asociación Civil, en la que participo de vez en cuando, hicimos un estudio hace unos 3 años y con el modelo que ellos tienen, del que no voy a hablar ahora mucho porque sí me lleva tiempo, y la principal debilidad que encontramos en 5 estados de la República, una muestra de aproximadamente 300 organizaciones institucionalizadas, serias, etcétera, etcétera, la principal debilidad es que las juntas de gobierno y los consejos directivos no trabajan. Están ahí de membrete, ¿no? Queda bien, van a una junta, hacen un donativo y adiós. Y eso hace que haya una enorme deficiencia en términos de liderazgo y de dirección y hacia dónde van las organizaciones. Sobreviven o viven y trabajan a base del sacrificio de quienes están allí, a veces con bajos sueldos, con mucha convicción, con harto trabajo, hacen el trabajo de 5 y ganan el salario de medio, pero esa no es la manera de desarrollar una organización. Y eso tiene que ver con la responsabilidad de la parte directiva.
por darte un ejemplo. Y eso no se los van a decir en esa que tú mencionaste. Lo que yo diría es, no voy a profundizar en lo que es acción social efectiva, y si me refería a una acción social efectiva que incide en la transformación social y que se va a ver en resultados muy amplios y que transforman a grandes cantidades de la sociedad, no, lo que sí te diría es que entendemos acción social efectiva en diversas modalidades. Y justamente entre esas modalidades, cuando yo hablaba de acción social entendida como asistencialismo, no me refería a que no creo que el asistencialismo y la beneficencia y todo este tipo de acciones sea útil y sea además una forma de acción social efectiva. Justamente a lo que nos referimos con la propuesta de este concepto es a entender a la acción social efectiva no solamente como eso. Esa es una modalidad de acción social efectiva porque efectivamente resuelve problemas importantes, como el que mencionó el doctor. Esa es una modalidad, pero hay otras a las que a veces no atendemos, como cuál, todo lo que acabas tú de plantear justamente. Y el doctor te decía, si ustedes logran con eso un financiamiento, ¿qué es lo que están necesitando? Bueno, pues esa es una acción social efectiva porque justamente atiende objetivos claros, bien definidos que tenga la organización. Y eso es una forma también de acción social efectiva, pero que va a redundar en tu propio desarrollo organizacional y asociativo. Otra modalidad de acción social efectiva es aquella que haces para que se logren institucionalizar algunas políticas públicas, planes, hasta nuevas instituciones si es necesario, y sobre todo que se asegure el ejercicio pleno y respeto a los derechos humanos, que es desde la perspectiva que trabaja el doctor Hernández Vaqueiro y yo misma y el laboratorio. Entonces, la acción social efectiva no debe entenderse como algo sofisticado y que solamente hacen esas que tú dijiste, porque las que menos hacen ese tipo de acción social efectiva son esas que mencionaste. En eso coincido con el doctor. Entonces, el concepto que estamos planteando no es algo inalcanzable o que creamos que no puedan hacer organizaciones o cualquier modalidad de organización de la sociedad civil que no necesariamente tenga una figura jurídica. Hay algunas formas de organización que no tienen ninguna figura jurídica y que tienen muy claro lo que hacen y lo están haciendo bien, y son acciones sociales efectivas porque están transformando a grupos de individuos en lo inmediato y en lo cercano y resolviéndoles necesidades concretas, como incidiendo en la política pública y en otras formas de institucionalización, y también están incidiendo en ser organizaciones con un alto grado de desarrollo organizacional y asociativo, que también aquí puntualizo. Cuando me refiero a desarrollo organizacional y asociativo, no solamente es hacerse de dinero y de dinero y de dinero. Una forma de desarrollo organizacional y asociativo es resolver el problema que planteó el doctor. Cómo poner a trabajar o cómo activar a esas personas que forman parte de la organización, pero que la actividad y la acción social efectiva que se esperaría de ellos no es solamente que pongan el dinero y ya. Es como los papás que dan el dinero o la colegiatura, pero se olvidan si los niños llegan temprano o no a la escuela, que hay que ir a recogerlos, que hay que asegurarse que coman bien, que hay que hacer la comida y que hay que hacer tarea con ellos y que se duerman temprano y etcétera. Entonces, las formas de acción social efectiva son muchas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos muchísimo su asistencia al doctor Hernández Vaqueiro, infinitamente su colaboración, su apoyo, sus reflexiones que nos van a ayudar muchísimo, y por supuesto que lo invitamos a seguir colaborando con nosotros. Y también nos queda pendiente ese proyecto que se veía muy padre, llevarlo a buen final, porque ahí el contexto fue justamente toda esa problemática institucional de la que hemos hablado en esta mesa,
sobre todo el día en que presentamos el libro, donde uno de los capítulos se llama La complejidad de la interdisciplina. Entonces, queremos hacer trabajos conjuntos, pero es muy complejo, Las estructuras actuales dificultan mucho ese tipo de trabajo. Entonces, les agradezco muchísimo, doctor, mil gracias nuevamente, y pues creo que se merece un aplauso tanto el doctor como la participación de ustedes. Muchas gracias. Okay. Gracias a ustedes. ¿Y el vino? Aquí está, ahorita lo sacamos. No lo permiten aquí, pero en la noche lo tenemos listo. Estás invitado además. Esta es tuya, yo me la pirañé porque no traje, pero